Después de un terremoto, muchas personas sienten que la Tierra sigue moviéndose aunque ya no esté temblando. ¿Por qué pasa esto y cómo podemos manejarlo? Bueno, este estado es totalmente normal, es muy común después de lo que acabamos de pasar, ¿cierto? Es un movimiento muy fuerte y nuestro cerebro y nuestro sistema de equilibrio acaban de experimentar ese estímulo que fue muy grande. Aquí se puede presentar y es normal que uno sienta mareos, como un balanceo mínimo, todo ese tipo de cosas es normal que lo presente. Pero cuando eso pase, es bueno que intentemos detenernos, mirar objetos a nuestro alrededor, poder apoyar los pies en el suelo y poder respirar y decirnos a nosotros mismos que nuestro cuerpo, aunque sigue en alerta, no significa necesariamente que esté ocurriendo otra vez este suceso. Si vuelve a temblar ahora mismo, ¿qué podemos hacer para controlar el miedo y evitar entrar en pánico? Bueno, lo primero a tener en cuenta es que el miedo no significa que estemos perdiendo el control, ¿cierto? Si vuelve a temblar, es muy importante intentar llevar nuestra atención a lo que sí podemos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Respirar lento, mantener la calma y seguir esas instrucciones de seguridad que ya todos conocemos, ¿cierto? En vez de pensar qué va a pasar o cuándo va a volver a ocurrir, deberíamos pensar qué necesitamos hacer en este momento. El objetivo no es que dejemos de sentir miedo, sino evitar que ese miedo nos controle y justamente tome ese control de nuestras decisiones en el momento de actuar. Si un niño empieza a llorar, no quiere dormir solo o pregunta constantemente si va a volver a temblar, ¿cómo deberíamos responderle? Bueno, lo más importante de todo es que primero tenemos que validar lo que está sintiendo y no minimizarlo. En lugar de decirle, no, no tengas miedo, eso no va a volver a pasar y así, podemos calmarlo indicándole que intentamos que tengan miedo, que fue algo fuerte, incluso puede ser la primera vez que lo experimentan, que es normal. Si él nos llega a preguntar, ¿va a volver a temblar? ¿Cuándo va a volver a temblar? O en las mañanas que fue donde pasó el evento, pues puede estar más alerta. Podemos ser muy honestos y decirles que efectivamente no sabemos cuándo puede ocurrir otro movimiento, otro evento de estos, pero sí sabemos como adultos qué hacer cuando esto ocurra. ¿Qué debemos decirle a alguien que está teniendo una crisis de ansiedad después del terremoto? ¿Y qué debemos evitar decirle? Bueno, lo primero es poder acompañarlo y ayudarlo a sentirse seguro, ¿cierto? Podemos indicarle frases como estoy aquí contigo, vamos a respirar despacio y todo esto. También podemos ayudarlo a hacer la actividad que les mencioné anteriormente, de poner los pies en la tierra, orientarse como en el espacio y de saber que no está temblando y que ya estamos a salvo. Hay que evitar a toda costa frases como, bueno, cálmate, no es para tanto, ya pasó, estás exagerando y todo eso, porque una crisis de ansiedad no se apaga diciéndole a alguien que va a dejar de sentirla o que ya pase de un estado a otro. Eso se atraviesa acompañándola hasta que esa activación que tiene baje. ¿Cómo podemos preparar psicológicamente a los niños para una posible réplica sin transmitirles nuestro propio miedo? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que los adultos también podemos reconocer ese miedo sin convertirlo en una amenaza para el niño, ¿cierto? A ellos los tranquiliza también, aunque no lo creamos, saber que nosotros podemos estar sintiendo el mismo temor que ellos tienen. Podemos decirle, claro, el temblor nos asustó, pero los adultos sabemos qué hacer si esto vuelve a pasar. Hay que implantarles mucho esto a ellos. Nosotros somos los encargados de hacer, tú simplemente sigue las instrucciones, ¿cierto? Es mejor explicarles como de esta manera sencilla qué pueden hacer, dónde protegerse, a quién acudir si esto vuelve a pasar. Y tener en cuenta que preparar al niño no significa que lo vamos a asustar, ¿cierto? Significa que le vamos a dar un plan que le dé esa sensación de seguridad y capacidad de actuar si esto se vuelve a repetir. ¿Qué podemos hacer estas noches para poder dormir después de haber vivido un temblor tan fuerte? Bueno, primero es que no debemos exigirle al cuerpo dormir como si nada hubiera pasado, porque efectivamente algo sí pasó. Nuestro cuerpo puede estar más activo hoy y todas estas noches aproximadamente hasta una semana después del evento. Podemos hacer una rutina tranquila y reducir de pronto el tiempo que estamos pasando viendo las noticias del suceso, poder meditar, darnos como un baño caliente para entrar en ese modo de relajación antes de dormir. Algo muy importante es que nos podemos apoyar también si vivimos con alguien en hablar de cómo nos sentimos antes de dormir, de cómo nos sentimos en el transcurso del día, como para alivianar un poco esa carga mental que tenemos. ¿En qué momento debemos dejar de considerar esto una reacción normal al terremoto y buscar ayuda de un profesional de salud mental? Bueno, como ya lo mencioné, después de esa experiencia es normal estar más sensible, dormir poquito, sentir mucho miedo y estar alerta durante un tiempo. Lo importante es que observemos si esos síntomas van disminuyendo progresivamente o si por el contrario se mantienen o empeoran.
¿cierto? Ahí es cuando empieza a interferir esto como con nuestra vida diaria, con nuestra rutina, y ahí sí es muy recomendable consultar con un profesional de la salud mental. Hay que tener en cuenta que pedir ayuda no significa que la persona esté exagerando o que no lo supere, sino más bien que su sistema de alarma necesita apoyo para volver a regularse. Y para terminar, si pudieras darle un solo consejo a las personas que hoy todavía sienten miedo de que vuelva a temblar, ¿cuál sería? Bueno, el consejo que yo les daría es que no intentemos tratando de adivinar cuándo volver a temblar, porque eso es impredecible. Cuando las cosas no están en nuestro control, no deberíamos darle tanta importancia o preocupación a ese pensamiento que tenemos. Como no podemos controlar esto, sí podemos controlar es cómo nos volvemos a recuperar, cómo volvemos a ir a nuestro centro después de que todo se mueve alrededor. Bueno, Valentina, muchísimas gracias. Me gustaría que nos dejaras como tus daticos por si alguien que está viendo este video quisiera algún tipo de ayuda para sobrellevar este suceso y este miedo que muchos tenemos. Listo, claro que sí. Acá en pantalla les dejo mis datos de contacto y quiero que sepan que por la emergencia este acompañamiento no tiene ningún tipo de costo, simplemente es en pro de ayudar y que todos estemos bien.